Continuamos mientras tomamos unos mates. Vamos a ver ahora la divina proporción a partir del decágono inscripto en una circunferencia. Consideramos el triángulo formado por el lado del decágono y dos radios consecutivos que obviamente forman un ángulo de 36 grados, ya que el central mide 360 grados, al dividirlo por 10 tenemos 36 grados y aplicamos el teorema del coseno que dice: en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo comprendido. En nuestro caso, L cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado menos 2R por R coseno de 36 grados. Operamos y llegamos a que L es igual a R, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de 36 grados. Realizamos el cociente entre el radio y el lado. Al realizar esta cuenta, observamos que nos da phi, es decir, la relación entre el radio de la circunferencia y el lado del decágono inscripto en ella vale el número de oro. Repasemos. Recordemos que los números irracionales aparecen en nuestro mundo latino 500 años antes de Cristo con los pitagóricos, y es Hipaso de Metaponto el que descubre el primer irracional, que es el número de oro. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es igual a 2 rectos por el número de lados menos 2. En el caso del pentágono regular tenemos 2 por 90 grados por 5, que son los lados del pentágono, menos 2, y esto nos da 540 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un pentágono es 540 grados. Por lo tanto, cada ángulo interior mide 108 grados. Consideremos el triángulo isósceles ADE, en donde la medida de AE es igual a la medida de ED por ser lados del pentágono regular. Entonces, la suma de los ángulos interiores de ese triángulo es 180 grados, es decir, A1 más D1 más C es 180, de donde A1 más D1 es igual a 180 grados menos 108 grados. Entonces A1 más D1 es igual a 72 grados. Por ser la medida del ángulo A1 igual a la medida del ángulo D1, entonces A1 es igual a D1 es igual a 36 grados. Por lo tanto, en el triángulo AED, A1 y D1 valen 36 grados y E vale 108 grados. Consideremos el triángulo B2CD2 y aplicamos el teorema del seno. Recordemos que dicho teorema dice que en todo triángulo cada lado es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. En nuestro caso, B
sobre seno de B2 es igual a C sobre seno de C. Reemplazando B2 y C por sus valores, tenemos que B sobre seno de 36 grados es igual a C sobre seno de 108 grados. Y haciendo el cociente entre C sobre B, tenemos que C sobre B es igual a seno de 108 grados sobre seno de 36, y ese cociente se aproxima al número de oro. En nuestro caso, C es la diagonal del pentágono regular y B el lado del pentágono regular. Es decir, la relación entre la diagonal del pentágono regular y su lado están en proporción áurea, que es lo que había descubierto Hipaso de Metaponto 500 años antes de Cristo, una tarde mirando el Egeo. El triángulo ABD se lo denomina triángulo áureo o triángulo dorado. Propiedad del triángulo áureo. En todo triángulo áureo, la medida de los lados congruentes están en razón áurea respecto del otro lado. El uso de la estrella pentagonal, también llamada pentagrama, pentáculo, pentalfa, pentángulo o estrella pitagórica, es muy antiguo. Pueblos como los sumerios, babilonios, egipcios y griegos conocían esta figura geométrica. El pentagrama ha sido asociado desde tiempos pasados con el misterio y la magia. De los griegos en adelante, su uso se extendió, adquiriendo distintos significados. En la Edad Media, a la estrella pentagonal, la Iglesia Católica la asoció a los 5 estigmas de Cristo. En el corte transversal de la Iglesia Catedral de Santa María de Toledo, construida entre los siglos XIII y XV, la estrella pentagonal define el ancho y la altura de las naves. En la Edad Media, el pentagrama también era símbolo de verdad y una protección contra los demonios. En la figura vemos un rosetón en la iglesia de San Juan, en la localidad de Castrojeriz, provincia de Burgos, España, que data del siglo XIII, donde la estrella de 5 puntas se encuentra invertida. Pentalfa es motivo decorativo relativamente frecuente en el arte románico y gótico. Los trazados reguladores de las catedrales, verdaderas redes geométricas, con frecuencia coinciden con un pentágono o un pentagrama en el centro del altar mayor en planta y con el rosetón en alzada. En la figura vemos el rosetón ubicado en el crucero de la Catedral de Amiens, regulado por un pentagrama. Aquí vemos las plantas de 2 catedrales del siglo XIII, la de Burgos y la de León, donde el pentágono regular es la figura que da origen a las cabeceras de ambos templos. Vemos un estudio propuesto por el arqueólogo Makodi Land, donde grafica el uso del triángulo relacionado con el pentágono regular como trazado regulador en las iglesias góticas,
El ad triangulum es un método constructivo que relaciona la geometría con la arquitectura en un sistema de proporciones. Ahora, para distendernos, hacemos un truco de magia. Ustedes seguirán estas consignas y yo adivinaré el número que obtengan. El número que obtuvieron al dividir el último número por el penúltimo es Fi. ¿En qué se basa este truco? Sucesión de Fibonacci. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, fue el más grande matemático latino de la Edad Media. Nació en Pisa. Su padre era comerciante. Se separa de la madre y viaja a Busquía como gerente de una empresa. En el año 1192, cuando Fibonacci tenía 12 años, lo manda a buscar para que lo ayude en el trabajo. Así es que se enamora de la matemática. Su padre le pone un maestro árabe recorriendo Siria, Egipto, Grecia y Sicilia. En el año 1202 escribió una obra que lo hizo célebre, que es el libro del Ábaco o Liber Abaci. El libro está dividido en 15 capítulos. El capítulo 1 trata sobre la numeración posicional. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 tratan sobre aplicaciones elementales con números enteros. Los capítulos 6 y 7 se refieren a las fracciones. Los capítulos 8, 9, 10 y 11 tratan sobre operaciones comerciales. Los últimos capítulos tratan sobre cálculos de potencias, raíces y resolución de ecuación de segundo grado. Y aquí presenta un problema famoso que es el llamado problema de los conejos, que es el siguiente. Un par de conejos adultos, macho y hembra, empiezan a procrear a los 2 meses de su nacimiento, engendrando siempre un único par macho y hembra a partir de ese momento. Cada uno de los meses siguientes un par más, de iguales características. Admitiendo que no muriese ninguno de los conejos, ¿cuántos contendría el cercado al cabo de un año? Así tenemos el primer mes un par de conejos, el segundo mes el mismo par de conejos, el tercer mes cuando empiezan a procrearse tenemos 2 pares de conejos, el cuarto mes 3 pares de conejos, el quinto mes 5 pares de conejos y así siguiendo. Obtenemos entonces una sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., que es conocida como sucesión de Fibonacci.
Es fácil ver que cada término distinto del primero es igual a la suma de los dos anteriores, pero existe entre ellos otra relación curiosa. El cociente entre cada término y el anterior se va acercando cada vez más al número áureo. Así, por ejemplo, 55 dividido 34 es igual a 1,6176 y así siguiendo. En la imagen vemos una instalación urbana que se encuentra en Barcelona, en la zona del muelle de la Barceloneta, que fue hecha en 1992. Su autor es el artista plástico italiano Mario Merz, ya fallecido, que se dio a conocer internacionalmente como uno de los mayores exponentes del movimiento plástico denominado arte pobre. Esta instalación, que se extiende por casi 2 cuadras, está realizada con materiales muy modernos y nobles: acero inoxidable, vidrio templado y luz de neón. Lo importante para nosotros es que se trata de una aplicación de la sucesión de Fibonacci. A medida que se avanza, los números van creciendo, es decir, se cumple el nombre de la obra creciendo al andar. Obviamente que la mayoría de los peatones no se dan cuenta que se trata de la sucesión de Fibonacci. Merz tiene otras obras donde aplica la sucesión de Fibonacci, en chimeneas de fábrica o cubiertas de construcciones, como por ejemplo El vuelo del número del año 2000, donde colocó números de neón en un techo a mansarda. Para los que quieran saber más sobre esto, pueden leer un artículo muy interesante de Giovanni Maria Accame titulado Merz y Fibonacci, proliferación vital de la matemática y el arte contemporáneo. Aquí vemos el archiconocido dibujo de Leonardo da Vinci que se llama El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci, multifacético representante del Renacimiento, realizó alrededor de 1490 este dibujo a pluma y tinta, también llamado Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Antes de comentarles algo de esta obra, que se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Venecia, les contaré quién fue Vitruvio. Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista del siglo I a.C., nacido en la República Romana. Vitruvio es el autor del tratado más antiguo que se conserva y el único de la antigüedad clásica, llamado De Arquitectura, probablemente escrito entre los años 27 a 23 a.C., que se conoce hoy como los 10 libros de arquitectura. Vitruvio estudia la proporción en los órdenes clásicos griegos, dórico, jónico y corintio, y culmina con el estudio de las proporciones en la mayor obra de arte, el cuerpo humano, dando origen a un canon del cuerpo humano, el hombre de Vitruvio. En el siglo XV, Leonardo da Vinci interpreta ese canon en su famoso dibujo, donde aparece el cuerpo humano en el círculo y el cuadrado, dos patrones geométricos del orden cósmico. Entre otras proporciones establece que 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 26 palmas hacen un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy me interesa contarles la presencia de la proporción áurea en la altura del cuerpo humano. Se toma la altura del cuerpo como un segmento al que se lo divide en extrema y media razón, por lo cual tenemos 3 medidas: la correspondiente al total, la correspondiente a la parte mayor y la correspondiente a la parte menor. El punto que divide la parte mayor de la menor es el ombligo. Desde los pies hasta el ombligo es la parte mayor, desde el ombligo hasta la parte superior de la cabeza es la parte menor,
Si dividimos ambas partes y nos da como resultado Φ, estaremos ante el hombre de Vitruvio y que inmortalizó Leonardo da Vinci. Hasta el próximo encuentro.